Ahora sí, empezamos. Tenemos el flashback del flashback del flashback del flashback, ¿no? Es impresionante como esta es la primera vez que estamos presenciando un flashback tan... Todos los flashbacks son importantes, pero este es único, es único. Siempre es importante cuando Odas dice, bueno, hasta acá llegamos en este arco, estamos llegando al momento culmine, pero necesito contarte por qué o claves de por qué se llegó acá, o no solamente eso, sino por supuesto historia de los personajes más importantes de esta isla, de esta situación, y además te voy a estar contando, como en este caso, un montón de eventos de toda la historia de One Piece que nosotros no teníamos ni idea cómo se habían sucedido, empezando por God Valley, por supuesto, y después pasando ahora por Mary Joyce y el escape de Fisher Tiger con Boa Hancock y sus hermanas, y Koala también. Y bueno, más o menos eso es un resumen, ¿no? Todavía ni siquiera terminó y ya sabemos que ahora sí nos están contando qué le pasó a Harald, por qué se pudrió todo, porque bueno, pasó lo que pasó con él, pero básicamente todo esto después del final de God Valley, que ya sabemos lo duro y triste, bueno, como aconteció todo, por supuesto, el final de Sebek, y ahí vuelve directamente todo a Elbaf, primero y principal, mostrándonos la reacción, ¿no? Ya sabemos, tanto de Loki como de Harald, personajes completamente involucrados con Sebek, y los dos sufriendo por la pérdida, pero los dos sufren de diferente forma, ¿no? Uno siendo un niño sin poder haberlo ayudado, lamentándose, por supuesto, porque ya no lo va a poder ver nunca más, y sabiendo todo, bueno, sus intenciones de ser parte de su tripulación y todo. Y el padre profundamente dolido también, pero recriminándose un montón porque sabía que si le hubiese hecho algo, lo hubiese podido ayudar. Por supuesto que no solamente ellos, sino todo el mundo recibe la noticia de God Valley como el gobierno quiere, ¿no? Como el gobierno mundial pretende que se sepa, que se conozca este evento. Y por supuesto nadie sabe, ni siquiera Harald sabe quién realmente mató a Sebek. Entonces vemos cómo continúa con su plan de ser parte del gobierno mundial. Y esto es durísimo, porque si él hubiese sabido, hubiese tenido información de quién realmente fue el que terminó con la vida de Sebek, por supuesto esto no estaría pasando y él no estaría hablando con Garling así tan sueltamente en Mary Joyce y nada, o sea, nada estaría pasando. Por supuesto que pasó un tiempo de esto, Shanks y Shamrock ya son grandes, tenemos la noticia y yo diría la grata noticia que Shanks está infiltrado en los Kaminokiyan, en el gobierno mundial. Y acá realmente estamos viendo una de las jugadas más importantes dentro de esta historia, porque estamos hablando de alguien que aprovechando su condición de familiar los engaña y les hace creer que es parte de que comparte su ideología y que quiere ser parte y que básicamente quiere buscar información. Eso es obvio. Creo que ahí no hay nadie que dude de las intenciones de Shanks. Me parece un poco necio pensar que no es un engaño esto, que él no está ahí pensando en que está sacando información o que bueno, ya lo vimos, alguien ayudó al escape de los esclavos y claramente fue él. Es así, o sea, no creo que nadie lo pueda discutir a esto, me parece necio. Y por supuesto tenemos ahí a un Harald que dice que lo conoce, básicamente. Y él se hace el sota diciéndole que no sabe de qué está hablando, que él no lo conoce. Pero bueno, y lo trata mal. Pero inmediatamente vemos como una viñeta de él, como con los ojos sombríos, así tipo, ¿qué acabo de hacer? ¡Qué horrible! Pero bueno, tengo que engañar a toda esta gente porque si no, por supuesto, no voy a salir vivo de acá, no voy a conseguir ninguna información y todo lo que logré hasta ahora no va a servir de nada porque bueno, por supuesto, ayudé a que se escapen un montón de esclavos, pero no voy a salir vivo de acá. Entonces vemos que está infiltrado Shanks y es tipo algo épico, ¿no es cierto? Nadie se esperaba esto, creo que ni el más osado hubiese imaginado ver a Shanks caminando con su hermano. Esta imagen es épica, realmente me alucinó y creo que a todos cuando las vimos
Y en el mismo capítulo tenemos una situación medio extraña en la que vemos a Harald con el padre de Shirahoshi, Neptune, y Harald conversando, y Neptune que le cuenta que va a tener una hija, que le dijeron que una divina le dijo que iba a tener una hija, y en esta conversación, y que parece que es un juego de palabras entre cómo se dice en japonés algo y qué significa, le dice peluda. Harald la llama peluda, y parece que peluda en japonés significa moza. Chan, lluvia de chanes. Se me cayeron todas las otras. Pero bueno, no importa. El asunto es que sabemos ahora, tenemos una pista tremenda, tirada así nomás por Oda, de quién es Moza, quién es la que estaba hablando con Loki cuando él estaba encadenado en el inframundo. Vemos esto, que es un detalle, que es prácticamente es una página nomás, una página y un cuarto. Y volvemos inmediatamente al BAF y vemos como en 3 viñetas se define cómo se hace, se crea la escuela en el BAF. Obviamente Harald invitando a Saul a hacer una escuela ahí y enseñar a los chicos del BAF. Y vos decís, sí, es una gran idea, por supuesto, porque obviamente es parte del plan de Harald de desmilitarizar, digamos, de cierta forma a el BAF. Un proyecto muy noble que ya sabemos viene todo por la influencia de Ida, y al mismo tiempo para proteger a su nación intenta borrar todas las malas acciones, entre comillas, y toda la mala fama y todos los cientos de años de violencia de los gigantes, y siendo parte también del gobierno mundial para tener protección y además generar conexión con otras naciones que son parte del gobierno mundial. Bueno, por supuesto acá también, como decía, vemos el escape de Fisher Tiger, bueno, y obviamente Koala, Hancock y sus hermanas, que es impresionante cómo nos pone así como sin nada el contexto y quién realmente ayuda a que esto ocurra, porque bueno, ya sabemos que es muy difícil escapar de Mary Joy, y bueno, es muy bueno si tenés a alguien adentro que dé una mano, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos a una sombra que Fisher Tiger claramente reconoce como en un camino Kishidan, que cree que lo va a matar, y obviamente no lo matas, no solo que no lo mata, sino le deja abierta la armería y le corta las cadenas, que ya sabemos que son las famosas cadenas que explotan, y logra escapar. Y bueno, él y muchos, o sea, ellas 3 más Koala y muchos esclavos más. Todo esto es un quilombo eterno, por supuesto hay Mary Joy y un escándalo. Nos lo muestran vestido full y presentándolo a Garland, presentándoselo a Harald, y es espectacular ese momento que se los ve caminando uno al lado del otro. Realmente me enamoré de los dos. Son muy hermosos. O sea, el diseño de esos personajes realmente me parece fantástico. No me gustan las bucaneras, pero es algo muy usado en el concepto marín pirata de la época de la piratería, ¿no? Toda esa forma de vestir, esas camisas, esos cuellos. Me parece muy, muy interesante los puños de las camisas, los sacos. Las capas, todo, las espadas, y es espectacular la imagen, ¿no? De ver a los gemelos juntos, vestidos de una forma muy similar. Realmente es hermoso, me encantó. Son esas imágenes que Oda te pone en la cara y a mí me enamora, me vuelve a enamorar, no solo de One Piece, sino de ciertos personajes que me encantan, en este caso Shanks, que siempre se dudó un montón de él, y me parece que claramente se está viendo cuáles son sus intenciones y qué fue más o menos lo que le dijo Roger, nuestro amigo el Don Rey de los Piratas, cuando le dijo que se iba a entregar a la marina y que se iba a hacer ejecutar y todo eso, y él lloró, obviamente porque se moría su padre,
claramente la persona que lo crió y le enseñó todo, y ahí le reveló quién era él, quién era su padre, quién era su hermano, por qué tenía que infiltrarse en el gobierno mundial y cuál era su misión, ¿no? De encontrar al próximo Joy Boy. Y realmente es espectacular. Claramente está buscando información sobre la Gomu Gomu o la Ito Ito, ¿no? Como no sé cómo lo conoce él, supongo como los dos nombres, debe saber toda la información porque justamente lo crió la persona que sabe todo sobre la historia del siglo vacío, sobre la historia del gobierno mundial, quién es Imud, sabe todo. Claramente, por supuesto sabe que es el One Piece, por eso es fue el rey de los piratas, así que estamos frente al sucesor, digamos, en cuanto a lo que Roger hubiese querido hacer, pero bueno, no podía por un montón de motivos. Entonces, bueno, acá Shanks está cumpliendo con su promesa y con el pedido seguramente de Roger, y es espectacular. Yo realmente creo que me volví a enamorar de Shanks y de esta historia que es fantástica. Y bueno, por supuesto me parece épico que esté engañando a todo el mundo, a su hermano, a su padre, a todos los Kaminokidan, a todo Mary Joy, con esta farsa de odiar a la superficie, a las personas comunes, a todo el resto de cómo piensa el gobierno mundial, ¿no? Cómo piensan los Kaminokidan y los Tenryubitos. Bueno, y volvemos de vuelta, o sea, esto es todo, ya sabemos que todo está conectado a Harald y a Loki, pero vamos y venimos de lugares, no es que este flashback, ya sabemos, no transcurre siempre en el mismo lugar, no transcurre con los mismos los únicos protagonistas, sino que va tocando un montón de puntos, y entonces ahora sí volvemos a Elbaf concretamente y vemos que Ida es envenenada por la tribu de la familia de Estrid, que es la madre de Loki, que ya sabemos que es una mala persona, que nunca lo quiso, que lo tiró, lo quiso matar, básicamente. Entonces lo vemos descubriendo que ellos fueron los que la envenenaron, y ahí también vemos que hay una conexión muy fuerte con ellos, entre ellos dos, porque Ida no solamente lo acepta y lo quiere cuando todo el mundo lo rechaza, sino que no solo lo acepta, lo llama hijo, o sea, lo adopta básicamente como su hijo. Algo realmente hermoso. Y ahí demuestra otra vez Oda que en One Piece los lazos no tienen nada que ver con la sangre. Los lazos reales son los que se construyen, los que se cultivan, y la sangre no hace a las relaciones entre padres e hijos en esta hermosa historia. Este es otro ejemplo de que el amor va más allá de las conexiones filiales de sangre, sobre todo porque, bueno, si no se lo merece, porque la va a querer, ¿no? Porque va a aceptar a la madre, porque va a aceptar a su clan, que está que está matando lentamente a la única persona que él considera su madre. Y realmente es durísimo de ver esto, como él con sus pocas herramientas logra interiorizar este amor que tiene por Ida. Y bueno, es hermoso, te rompe el corazón también. Y acá también es otro de los puntos en los que te termina enamorando Loki también. Por lo menos para mí es otro de los grandes personajes que está presentando Oda en este último tramo de la historia, y que otro que también estuvimos esperando por mucho tiempo, que hace mucho tiempo que se lo viene nombrando, que las siluetas ya sabíamos que siempre que Oda muestra siluetas de personajes son completamente diferentes, pero en este caso era recontra completamente diferente. Pero bueno, es espectacular la construcción del personaje, del background, la forma en la que él se relaciona con la gente, lo leal que es cuando la gente demuestra que lo quiere, que lo acepta, teniendo en cuenta toda su historia trágica. Y me fascinan los ojos me fascinan. Cuando lo vi por primera vez y vi que en prácticamente todas sus edades lo mostraban vendado en los ojos, yo pensé que era ciego, pensé que usaba la fuerza, que bueno, evidentemente sí, debe ser un haki de observación,
muy avanzado para poder vivir, digamos, con los ojos tapados, pero además de eso tiene unos ojos que yo creo que es el mejor diseño de ojos de Oda en toda la historia, y creo que se lo reservó justamente a Loki para mostrar, bueno, para armar toda su personalidad, todo su diseño. Y entonces pasamos al siguiente capítulo en el que empezamos a ver que realmente Harald llegó a lograr lo que él quería, lo que le había prometido a Ida, que era tener un Elbaf pacífico, un Elbaf con chicos en la escuela, sin violencia diaria. Ella le dice, me impresiona cuando yo llegué a este lugar que la gente todo el tiempo discutía y ahora ya no. Wow, ¿no? Toda una descripción muy breve, pero muy contundente de cuál fue el cambio profundo social dentro del BAF. Y bueno, básicamente ya nos muestran que es un mini flashback justamente en el que él está hablando con ella, pero al mismo tiempo ya sabemos que ella murió y Harald la está recordando y le está haciendo un homenaje diciendo, mira, lo logramos. Y bueno, nada, es otro golpe al corazón. Es por supuesto su hijo Hayreddin y Harald sufren, sino que por supuesto Loki, que arrasó con toda la aldea de su progenitora, vamos a decirlo así, porque su madre es Ida, como él mismo lo declaró, porque la envenenaron a propósito para que no sea la próxima reina de Elbaf, algo recontra, bueno, triste y patético, si querés. Entonces, bueno, nada, él entró en cólera y los asesinó a todos. Por eso termina encarcelado, pero es algo que en el contexto del personaje es como natural, ¿no? Y en el contexto de su naturaleza y del lugar en el que está y la violencia de la que recibe, no solamente de su progenitora, sino de toda esta gente que tiene la misma mentalidad que ella. Entonces, bueno, nada, podemos decir que hizo justicia, ¿no? Es duro, es terrible, es toda una cosa muy violenta, pero bueno, digamos que se la buscaron. Y ahí, así como quien no quiere la cosa, pasamos a Harald, milagrosamente, no sabemos en qué circunstancias, ni por qué, ni cómo pasó del primer pacto directamente al tercero, o sea, no sabemos qué pasó en el medio, pero lo aceptan como Camino Killian, le dan como full acceso al gobierno mundial, y justamente lo llevan a conocer a Imu. Y algo que impresiona bueno, ya sabemos que ese lugar, esa sala del trono es enorme, pero verlo a Harald caminando tranquilamente ahí impresiona aún más, ¿no? Porque justamente el trono vacío, entre comillas, está hasta un poco más arriba de su cabeza, y ya sabemos que él es un gigante ancestral, o sea, es enorme. Pero bueno, apenas llega, ve a Imu y no puede entender por qué alguien está en el trono vacío. Él sabe, bueno, obviamente por supuesto sabe todo lo que pasa en el mundo, que como que nadie puede ocupar ese trono, pero bueno, le explican ahí nuestros amigos del Gorosei, muy contentos, como que ahora va a tener acceso a realmente la verdad de este mundo, que es por supuesto la existencia de Imu, y va a hacer el pacto final que le va a dar la inmortalidad, pero con mucha letra pequeña. La letra, viste, de los contratos que no te dicen, te dicen, sí, vas a tener todas estas ventajas, pero, un gran pero que no te dicen de antemano, por supuesto. Y acá es el punto de inflexión, porque hasta ahora Harald venía decepcionando muchísimo, porque por supuesto él no sabe que Garlin fue en realidad el que mató a su amigo en God Valley, pero recién ahora te das cuenta que el gobierno mundial es una bosta, ¿no? Digamos que tuvo que aprenderlo por las malas. Entonces Imu le dice, bueno, finalmente te estoy dando el mayor beneficio, si querés, la mayor... sí, el acceso a todo. Sos un inmortal, ahora quiero que hagas lo que yo te diga. ¿Por qué? Porque soy Imu y soy tu amo y señor ahora. Y acá hay algo interesante porque, claro, él dice inmortal, ¿cómo me decís algo así como tan livianamente? No se puede entender. Le dice que, bueno, él se va a convertir en un en el parte del gobierno mundial, pero que no solamente, bueno, a cambio de eso, por supuesto, a cambio de lo que él quería,
va a hacer un ejército de gigantes para el gobierno mundial. Y Harald le dice, no, discúlpame, esto era lo que yo realmente no quería. Perpetúe esa imagen de violencia y de superioridad física y bueno, nada, todo lo que ya sabemos que le enseñó Ida, que por ser más grandes, por haber nacido gigantes, no son superiores a nadie y que no tienen por qué pisar como moscas al resto de las especies. Y acá Imo le dice, no te das cuenta. Justamente por esto yo te estoy concediendo tu deseo de ser parte del gobierno mundial, así que la tenés adentro, ahora sos mi esclavo. De hecho, vos pediste y dijiste, declamaste que podrías ser hasta un esclavo para conseguir lo que estabas buscando, que el BAF sea parte del gobierno mundial, así que no sé de qué te estás quejando. Y acá estamos en una situación muy, muy dura, porque es un pacto con el diablo, justamente. Vos estás buscando un beneficio, en este caso bastante altruista, no es algo egoísta, pero del otro lado te dicen, bueno, yo te concedo tu deseo, pero vos vas a hacer todo lo que yo quiera. En realidad no estás concediendo ningún deseo, cayó en una trampa, Harald, y se da cuenta. Y ahí es cuando empieza la situación, entramos en el momento en el que se empieza a desencadenar lo que estuvimos esperando todo este tiempo, que desde que empezó el flashback, que es el momento en el que a Harald lo matan. Entonces, Harald viaja hasta su castillo, tiene ese pentagrama en su sala de trono, y ahí se da cuenta que está siendo controlado por Imo. Y entonces dice, antes de perder todo el control, empieza a llamar a sus guardias y dice, bueno, tráiganme a Loki, a mis dos hijos, a Hairudin también, pero a Loki y a Harul. Ahí está, no me salía el nombre, Harul. El que termina con la espada clavada en el casco, que ya sabemos que se olvidó de todo lo que pasó en ese día, pero Loki claramente no, porque es el que lo está contando. Como dijimos, Loki está preso por haber asesinado toda la aldea de su progenitora, por haber descubierto que ellos fueron los que envenenaron a Ida, y bueno, en venganza los aniquila a todos. Por eso él está preso. Y entonces sus guardias le dicen, no, pero Loki está preso, no me importa, tráiganlo igual, lo necesito acá. Entonces él lo que quería claramente es nombrar un sucesor y hacer que lo aniquilen, porque ahora él es un títere de Imu. Y entonces no puede, sabe que no puede no puede permitir que él siga vivo, porque va a generar todo el efecto contrario a lo que él estaba buscando con toda esta transformación del BAF y siendo parte del gobierno mundial. De esta forma no va a lograr lo que él estaba queriendo hacer. Entonces empieza a pedir a que lo encadenen. Ay, no se puede creer. Y esto te empieza a romper otra vez el corazón, porque él resistiéndose, digamos, a este control de Imu, empieza a sentir que no va a poder resistirse, entonces exige que lo encadenen. Estamos en una situación súper crítica y estamos a punto de ver realmente cómo se sucedieron las cosas, pero bueno, ya nos dio una pista enorme. O sea, obviamente él pidió que lo maten. Nadie en su sano juicio, ni Loki ni Harald, lo hubiese matado voluntariamente. Pero bueno, él cayó en la trampa de Imu y del Gorosei, y estamos en esta situación bastante jodida. Y bueno, sí, el capítulo termina con que ese día no solo una terrible masacre ocurrirá dentro del castillo, Harald, el rey más amado de la historia del BAF, también perderá su vida. Porque, claramente ya entendemos qué es lo que es el plan cuál es el plan de Harald para contrarrestar esta trampa que le tendió Imu, ¿no? Lamentablemente y tristemente se da cuenta tarde de que esto era una trampa y que lo estuvo manipulando todo este tiempo, como ya se lo confesó a Sebek en otro momento, o sea, en el momento en el que antes de aplicarle el Dobby Reverse a él, y Sebek se da cuenta de pobre cómo lo engañó a Harald, y se da cuenta que no lo hizo de mala intención, y sabe cuál era la intención de Harald en cuanto a
a su forma de ver el futuro de Elbaf y todo eso, entonces no le guarda rencor. O sea, se ve que otro personaje que realmente vamos a extrañar mucho y que, bueno, obviamente por cuestiones de la historia tenía que fallecer, tenía que morir ahí, tenía que pasar todo lo que tenía que pasar, pero otro de los personajes que Oda se estuvo guardando mucho tiempo y ahora entendemos por qué, porque realmente era para este momento, era para empezar a mostrarlo en el inicio del final de One Piece. ¿Qué te puedo decir? Yo estoy contenta, creo que somos privilegiados de conocer esta historia en el momento que está saliendo y realmente me pone muy feliz. Es así, me pone muy feliz de estar viviendo esto. Ya sabemos que la semana que viene no tenemos capítulo, pero bueno, tenemos mucho de qué hablar. Yo más o menos sí traté de hacer un resumen de qué es lo que está pasando. Porque bueno, nada, ayer a la noche lo leí y hoy tenía planes, así que no pude prender antes, pero me pareció que esto había que hablarlo y nada, estoy fascinada. Bueno, les dejo un beso y vamos a hacer unos videos la semana que viene, pero también vamos a prender el vivo. Así que bueno, nos vemos pronto y les dejo un beso, buen fin de semana y nos vemos la semana que viene.